Señor, cómo tú, Padre, has preparado, has levantado filiales, Señor, en Cephal Church, Padre. Gracias, Dios, por estos proyectos misioneros, estos proyectos evangelísticos, Padre. Y así cada domingo vamos a ir presentando a este pueblo la bendición que tú estás haciendo, los líderes, pastores que tú estás levantando. Gracias, Padre. Gracias por todos aquellos, Señor, que tú ya pusiste en sus corazones, Padre, ese deseo, esa necesidad. Así es que necesitamos, Señor, para las misiones, oración. Se necesitan también siervos que tú les hables, que tú los levantes. Y también necesitamos la finanza, Señor. Se necesitan, porque estos proyectos hay que invertir. Pero sepa, mi hermano, que todo lo que invierta para el reino de Dios no es pérdida. Usted va a tener muchas bendiciones. Padre eterno, bendice estas misiones, estas ofrendas misioneras. Y en el nombre de Jesús, la iglesia de Dios dice amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Dios los bendiga, hermano. ¿Cómo la estamos pasando los últimos días de febrero? ¿Bien? ¿Estamos bien? Un aplauso al Señor, hermano. Fuerte el aplauso. Bueno, yo no es que he agarrado la costumbre, sino que traigo mi diezmo antes de la planilla, antes de que paguen en la empresa. ¿Por qué? Porque no sé si va a haber para la planilla. Y por fe yo estoy pidiendo al Señor que haya para la planilla en la empresa. Que aquí está, por fe. Salmo, hermano, 65. Salmo 65, rapidito, hermano. Ya el reloj caminó. Salmo 65, el verso 5, y dice así. Oiga lo que dice el Señor a usted, hermano, y a mí. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Cuando yo digo planilla, no solo me preocupo por usted, hermano, también por mí. ¿Habrá para pagar? Si hay aquí algún hermano, una hermana, empresaria o empleado que no tenga trabajo, el Señor le dice: con tremendas cosas te voy a responder, dice el Señor. Y yo lo creo, hermano, yo lo creo. Puede ser que al final de la semana el Señor lo va a sorprender a usted. Puede ser que al final del trimestre el Señor lo va a sorprender. Puede ser que al final del semestre lo va a sorprender. Y puede ser que a final de año mi Señor lo va a sorprender. ¿Y sabe cómo lo va a sorprender? En el verso 11: tú coronas el año con bienes, con tu bienes, y tus nubes destilan grosura. Si hay alguien, ayer me cayó por ahí un mensajito de algo que no me gustó, que dice que en el Nuevo Testamento no se debe diezmar. Si algo estoy bien seguro, hermano, es que mi esposa y yo, Dios nos ha bendecido por esa área. Nosotros, hermanos, bueno, al caso mío y de ella, nos afligimos
venimos, nos preocupamos para que llegue fin de mes, para que nos paguen, para dar el diezmo. Y eso ha sido como una protección a mi familia y a mí y a la empresa. Y Dios nos ha bendecido. Y para esas personas que aún dudan de dar el diezmo, yo les recomiendo Génesis 28, del 20 en adelante, que dice así: una oración condicionada. E hizo voto Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, dijo el profeta, será llamada casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hagamos eso, hermano, y Dios nos va a bendecir. Gracias, Señor. Sé, Padre, que aquí a muchos nos vas a sorprender con cosas lindas esta semana, el mes que viene, el semestre que viene o a final de año. A muchos, Señor, nos vas a dar bendiciones que solo vienen de ti, Señor, y la vamos a recibir con gozo, Señor. ¿Por qué? Porque somos fieles en esta área, Padre, y tú lo pides así. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Cefat dice: que Dios los bendiga, hermano. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Si quiere, cantémosle juntos. Tú eres Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino, Señor Jesús, Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti. solo ante ti Yo me inclino. Qué precioso alabar al Señor al momento de la ofrenda, porque el diezmo y la ofrenda es eso, es alabanza, es gratitud al Señor. Lo estamos alabando con más que nuestra voz, con todo nuestro ser, nuestra vida, ¿verdad? Así que bueno, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenidos los hermanos que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Podemos darle un aplauso, iglesia, a los que nos están viendo a través del Facebook, el Twitter, YouTube y todas las demás redes sociales. Bueno, es un medio que el Señor está usando hoy y muchas personas testifican, ¿verdad?, que a través de las redes sociales se han animado a venir a Cefat Church Central o a ir a las filiales, a los campus. Vamos a estar de pie, iglesia, en Mateo 5:31, Jesús y el divorcio. Ese es el tema para esta mañana, Jesús y el divorcio. Pero no vaya a creer que no tiene nada que ver con usted el tema. Aquí va a haber algo para cada persona. Hay para los solteros. ¿Cuántos solteros en la casa de Dios? Hay para ustedes. ¿Cuántos casados hay en la casa de Dios? Para ustedes y para los que han pasado por una experiencia del divorcio, la separación, también el Señor va a hablar. Mateo 5:31, me dice amén cuando lo tenga. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer 2 versículos nada más. También fue dicho: cualquiera que repudie, esa palabra se refiere al divorcio, a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Jesús, que el que repudia a su mujer, a no ser que sea por causa de, ¿qué dice? Fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este tema del adulterio no es nuevo, no es tan moderno. Se ha dado desde el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver, y se daba eso, ¿verdad? Se divorciaban y la divorciada se casaba con otro, y ahí el Señor nos va a instruir un poco respecto de este tema. Vamos a orar. Padre Celestial, lo que más necesitamos es oír tu voz. En esta vida lo que más anhelamos es conocerte más a ti, porque tú viniste para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos enseña la verdad. Nosotros los cristianos creemos que sí existe la verdad absoluta, y esa verdad eres tú, Jesús, porque tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Permite que te conozcamos a ti, que conozcamos esa verdad que nos hará libres, que tu Espíritu Santo poderosamente nos hable a cada uno según lo que más estamos necesitando, porque tú sabes en qué etapa de la vida estamos y cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amados. El tema del divorcio es un tema sumamente delicado. Yo no sabía que la estadística es que si usted entra al matrimonio el día de hoy, el 50% de esos matrimonios al cabo de 10 años se van a divorciar. Esa es la estadística hoy en día. Y aparentemente, hermano, es igual para cristianos que para no cristianos. Es un poquito más alto el índice de divorcios en los no cristianos. Hay un poquito más de temor de Dios en el tema del divorcio, pero casi son milésimas, son centésimas las que varía en cuanto a eso, ¿verdad? Quiere decir, hermano, que el tema del divorcio es delicado. Lo más seguro, las probabilidades son altas de que usted mismo tenga cerca a alguien en su vida, en su familia, en su trabajo, en donde usted vive, que haya pasado por este tema, ¿verdad? Por el divorcio. Y es un tema sumamente delicado. Hay muchas preguntas. Quizás uno de los temas que más preguntas hay dentro del pueblo cristiano. ¿Cómo opera esto del divorcio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña Jesús? En muchas iglesias, lastimosamente, la enseñanza puede darse incompleta y eso pone a las personas en tremendo sufrimiento. Por ejemplo, hay una pregunta que se repite bien frecuente en el pueblo cristiano. Dice la Biblia que los casados ya no son más dos, sino una sola carne. Eso habla de una unión espiritual. Y muchos cristianos piensan que esto es así. Dicen, bueno, como los casados están unidos espiritualmente, delante de Dios ya son una sola carne, están unidos permanentemente. Aunque se divorcien ellos y se vuelvan a casar, delante de Dios no vale, dicen algunos. Delante de Dios siguen estando casados los mismos que se casaron al principio, porque se unieron, ya no son más dos, sino una sola carne. Dicen, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Será esto así? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia respecto al tema del divorcio? Y ese solo es una. Y bueno, vamos a tratar con la ayuda de Dios de responder esa y otras interrogantes más a la luz de la palabra. El propósito de este mensaje, queridos hermanos, no es condenar a nadie, no es hundir a nadie, sino que el Señor nos quiere orientar, nos quiere levantar y nos quiere restaurar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿cómo, iglesia? En abundancia. Quiere decir que el Señor está interesado no solo en darnos vida, porque dice la Biblia que estábamos muertos espiritualmente, pero Él nos dio vida, sino que esa vida, hermano, pueda glorificarle a Él, pueda agradarle a Él, pero también pueda ser una vida agradable para nosotros. Dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la medida que usted y yo crecemos en conocimiento de su voluntad y crecemos en obediencia a su voluntad, por amor al Señor. ¿Cuántos están enamorados del Señor? ¿Cuántos quieren enamorarse cada día más del Señor? En la medida que tú conozcas más a Dios, viniendo los domingos, asistiendo a un live group, viendo estudios bíblicos, te vas a ir enamorando más de Él, vas a ir obedeciendo más su palabra y en esa medida vas a ir disfrutando la vida en abundancia que el Señor quiere para ti. Así que para los solteros, este mensaje es preventivo y te va a dar sabiduría. Usted sabe que hay muchos solteros que practican el divorcio. Antes de casarse están va a practicar y practicar el divorcio. Cuando te acostumbras a relaciones casuales y amarras y cortas, y amarras y cortas. Ese es un divorcio nivel soltero. Y el Señor quiere que tu vida sea una vida que refleje la gloria de Él, una vida que disfrutes según Él la diseñó. Para los casados, este mensaje podría estar llegando, hermano, justo a tiempo. Mire que el Señor dice que la palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo. Este mensaje, hermano, podría ser para el casado un salvavidas que el Señor le está dando a su matrimonio. Porque acuérdese, hermano, que el matrimonio cristiano debe ser diferente a los matrimonios del mundo. Para el cristiano el matrimonio no debe ser desechable. Para el cristiano el matrimonio debe ser algo donde el divorcio no es una opción.
Dicen algunos cristianos, pastor, y entonces según la Biblia, yo puedo abandonar a mi esposa. Bueno, sí, cuando Cristo abandone a la iglesia, usted es libre de abandonar a su esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio tiene que reflejar esa relación de Cristo por la iglesia. Hermano, ¿alguna vez Cristo va a abandonar a su iglesia? Él dice que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted y yo deberíamos tener esa mentalidad donde el divorcio para los que somos casados no es una opción, donde estemos dispuestos a luchar y hacerle frente, hermano, hasta que el Señor restaure nuestro matrimonio. Por si habían parejas aquí luchando o considerando, pero también para los que están aquí y han pasado una situación de divorcio, la palabra de Dios siempre llega a tiempo, hermano, para sanar. Usted necesita sanidad en su corazón, usted necesita guía en su vida, usted necesita orientación y restauración de parte de Dios para que pueda disfrutar una vida en abundancia. Quiero comenzar diciéndole a los que han pasado un divorcio, usted no es un cristiano de segunda, el Señor lo ha lavado con su sangre y Él dice, tú eres mi hijo amado, estoy complacido con tu vida. No se deje engañar por el enemigo. Y no es que yo me quiera congraciar con los que están divorciados. Es que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No hay tal cosa como cristianos de primera y cristianos de segunda. Delante de Dios todos somos vistos como lavados por la sangre de Cristo. Así que, hermano, quiero que usted pueda entrar a este mensaje con esa paz y esa tranquilidad que el Señor lo ha limpiado. Vamos a recordar entonces que el sermón del monte, hermano, si yo se lo pudiera resumir todo el sermón en una sola palabra, sería la palabra diferente. Digan conmigo, diferente. ¿Sabe qué es lo que predica Jesús básicamente en el sermón del monte? Si de verdad somos creyentes, tenemos que vivir diferente. Ahí va a aparecer en pantalla una frase, quiero que la lea conmigo. El verdadero creyente vive diferente. ¿Por qué no la lee esta mañana? El verdadero creyente vive diferente. ¿Diferente a qué? Él quiere que vivamos diferente a nuestro viejo hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tendríamos que vivir diferente a como vivíamos antes. Si de verdad estás en Cristo, tienes que vivir diferente al mundo y diferente al religioso nominal. ¿Quién es el religioso nominal? El que asiste a una iglesia, pero se comporta exactamente igual a los del mundo. Pero el Señor quiere que el verdadero creyente viva diferente, incluidos los matrimonios. Y sabe, hermano, que los fariseos, mucho del sermón del monte es una corrección a la religiosidad que vivían los fariseos. Los fariseos vivían, según ellos, eran ellos los modelos a seguir en cuanto a la vida religiosa, en cuanto a la vida piadosa. Y el sermón del monte está corrigiendo eso. Jesús empieza la parte aplicativa del sermón diciendo, si su santidad, creyentes, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, diga mayor, por favor. Si su justicia no es mayor, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Está diciendo, tienen que ser diferentes. Y sabe cómo eran los matrimonios de los fariseos, cómo visualizaban ellos el concepto del matrimonio. Una sola palabra, desechable. A ver, diga conmigo, desechable. Para el fariseo el matrimonio era desechable. Se habían agarrado de unos versículos. Acuérdense que el fariseo era experto en hacer esto. Ellos de alguna manera torcían la interpretación de la Biblia para que aparentemente ellos la cumplían. De manera aparente ellos querían la admiración de las personas, pero en realidad no estaban agradando a Dios. Para que de manera superficial ellos estaban cumpliendo delante de Dios. Ellos agarraban mandamientos del Antiguo Testamento o enseñanzas y habían llegado a esta conclusión. Si cualquier cosita no te gusta de tu pareja, no te preocupes, te podés divorciar. No tenés por qué estar sufriendo. Cuando el Señor muchas veces, hermano, usted y yo sabemos, usa el sufrimiento para nuestro crecimiento. ¿Cuántos sabían eso? Que el Señor usa el sufrimiento. Muchos dicen, desde que vine a Cristo, me está yendo mal, me está yendo peor, estoy sufriendo. Dios usa el sufrimiento para tu crecimiento. ¿Lo puede decir, por favor? Dios usa el sufrimiento. No es que sea un Dios sádico o debamos de ser nosotros masoquistas, sino debemos alegrarnos cuando estamos en pruebas, sabiendo que Dios nos va a transformar a través de la prueba para después disfrutar de esa vida en abundancia que el Señor nos da. Y Él promete que la prueba va a ser corta, pero los fariseos no querían sufrir. Los fariseos tenían una actitud de, bueno, por cualquier cosita vos te podés divorciar. Quiero que vea el pasaje de Deuteronomio en pantalla, del cual se habían agarrado los fariseos para decir, oiga, decían, el Señor manda
que nos divorciemos. Lo habían convertido en un mandamiento. Yo quiero que usted me ayude a analizar si es así. Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, mire lo que dice el mandamiento original. Si no le agradare por cualquier cosa, así dice. ¿Cómo dice el pasaje original? Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Sabe que el original ahí está hablando, hermano, de una cosa grave? Por ejemplo, haber descubierto una infidelidad. Alguna cosa indecente. E indecente se refiere a un estilo de vida donde no hay pudor, donde no hay temor, donde no hay arrepentimiento. Si usted encuentra algo grave, decía la palabra, entonces, bueno, le escribirá carta de divorcio. ¿Por qué? Porque muchos los que querían hacer era matar. Y de alguna manera es un mandamiento que por la dureza del corazón del hombre tiene la intención de proteger, de dar la oportunidad de arrepentirse, de restaurar. Así que bueno, la consecuencia menos grave, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. No la golpees, no la maltrates. Eso es lo que estaba diciendo el mandamiento. Era un mandamiento de protección. Ahora, el tono del mandamiento de ninguna manera es, así como honra a tu padre y a tu madre, divórciate. No es un mandamiento positivo, es una concesión. Diga conmigo, concesión. ¿Cuál es la diferencia entre mandamiento y concesión? En el mandamiento la iniciativa es de Dios. En la concesión, la iniciativa está fuera de Dios. Viene del hombre y Dios concede un permiso. Digamos que está el Señor reaccionando de una manera pasiva en protección de ambas personas. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Poneme los otros 2 versículos, hermano. Pero si la aborreciere el último y le escribiere carta de divorcio, pobrecita mujer, ¿verdad? Y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto este segundo esposo que la tomó por mujer, no podrá volver a su primer marido. Mire usted, que la despidió, no podrá volverla a tomar después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. De alguna manera el Señor estaba poniendo una restricción para que no se tomara a la ligera el tema del matrimonio. El matrimonio no es desechable. El matrimonio no debe ser tomado a la ligera. ¿Y cuándo, hermano, cómo nos ponemos a pensar que una mujer se iba a divorciar de un hombre, se iba a ir a casar con otro y después se divorcia del otro y regresa con el primero? Cuando la mujer o el hombre quizás tomaron la decisión a la carrera, sin pensarlo, y después que se va dice: ay, hoy sí extraño a Chepe, quiero volver. Y el Señor está diciendo: no, porque el matrimonio es una institución formal hecha por Dios, no es algo que se debe tomar a la ligera. Ahora, yo quiero que usted me responda, analizando este pasaje. ¿Ve usted ahí que el Señor está ordenando que nos divorciemos por cualquier cosa? De ninguna manera. Pero el fariseo lo había interpretado así. Bueno, Moisés dice en su ley que yo me puedo divorciar porque algo no me gustó. Al contrario, lo que se ve, hermano, es que tenía que ser por una causa grave y que hay un montón de restricciones. Mire, por favor, regresame al versículo 2, hermano. Cuando dice en el versículo 1, si no le agradare, le escribirá carta de divorcio, se la entregará. Y dice el 2, y salida de su casa, podrá ir y casarse. Ese puedes hacer esto es una concesión. El Señor está dando permiso, pero está poniendo un montón de restricciones y la condición de divorcio debe de ser algo grave. Así que el Señor Jesús nos está diciendo claramente, hermano, corrigiendo esa noción del fariseo de que el matrimonio es algo desechable y que lo podés dejar por la más mínima dificultad. Hoy en día muchos cristianos han copiado la actitud del mundo y han llegado a pensar: no, si es que hoy en día mejor ni casarse, dicen algunos, y están en fornicación y no están honrando a Dios. Si es que no te casás porque sea conveniente para ti, no te casás porque es conveniente en lo económico, no te casás por el que dirán, te casás para darle el primer lugar a Dios, te casás para honrar al Señor, porque el matrimonio es ordenado por Dios. Por lo tanto, no te divorcias porque ya no te gusta. No te divorcias porque simplemente ya se murió el amor. No, te mantenés luchando porque querés agradar a Dios. Te mantenés luchando porque el matrimonio es el reflejo de Cristo y de su iglesia. Y ahí está el secreto del matrimonio. Dice Pablo: grande es este misterio. Cuando dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice en Efesios. Mas esto digo yo de Cristo y de la iglesia. La pareja que entiende eso
es feliz en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya no es por ser feliz yo. Estoy casado y soporto dificultades y lucho por rescatar mi matrimonio porque quiero agradar a Dios. Quizá muchos de nosotros o muchos de los que han vivido divorcios aquí, el Señor les está hablando esta mañana y les puede ir explicando qué fue lo que pasó. ¿Por qué no continuó el matrimonio? Quizás el enfoque no estaba en Dios en nuestro hogar. Así que volviendo a Mateo, hoy quiero que examinemos Mateo 19, un pasaje donde Jesús aclara un poquito más o amplía un poquito más qué es lo que en realidad debemos de cumplir los cristianos respecto al matrimonio. Mira Mateo 19 del 13 en adelante, ahí está en pantalla. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren la actitud que tenían. Jesús, ¿verdad que es cierto que por cualquier cosa es lícito, es permitido divorciarnos? Era una trampa. Sabemos que era una trampa porque ahí dice, vinieron a probarle, vinieron a tentarle. Pero ¿en qué consistía la trampa? Si él decía, sí, es lícito, iban a decir, qué permisivo este Jesús. No, hombre, qué alcahueto, por cualquier cosita permite divorciar. Pero si decía que no, iban a decir, bueno, está en contra de la ley. Porque la ley de Moisés sí permite. Pero mire qué maravillosa la respuesta de Jesús. Solo el autor de la ley puede responder así. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí, hermano? Lo primero que está haciendo es apelando al diseño del matrimonio. Jesús está diciendo, en un principio, el Señor diseñó el matrimonio exclusivo y permanente. Pueden decir estas palabras conmigo y les diga exclusivo. ¿Qué quiere decir? Solo entre esposo y esposa para toda la vida. Un hombre, una mujer. Dice, el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer. Es exclusivo y es permanente. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No sé si me puede poner ahí los siguientes versículos, por favor, hermano. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta de Jesús está en tres partes. La primera es la que leímos. Le dice, Dios diseñó el matrimonio exclusivo y permanente. Lo segundo que les dice es que el divorcio no era un mandamiento, sino que era una concesión debido al pecado. Continúe leyendo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? O sea, vos estás en contra de los mandamientos. Pero mire lo que contesta Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Note usted la diferencia de palabras. En el 7 ellos dicen el verbo mandó. ¿Por qué mandó Moisés? Y Jesús contesta y dice, no, momentito. Moisés no mandó por la dureza de su corazón. ¿Qué es la dureza? El pecado. Por el pecado de la humanidad. Que uno puede ser infiel y el otro puede reaccionar violentamente. Entonces Moisés permitió el divorcio. Mas al principio no fue así. Y la tercera parte de la respuesta de Jesús es tremenda porque dice, no tomen el divorcio a la ligera. Casi siempre conduce a una vida de adulterio. Mire usted, dice el 9, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahí como que complementa la enseñanza. Porque en el pasaje de Mateo 5 decía, si la mujer se divorcia, si el hombre se divorcia de la mujer comete adulterio si se casa con otro. Y el que se casa con ella también, pero también el hombre que se divorció, aquí dice claramente que comete adulterio. Así que, hermano, prácticamente lo que Jesús nos está diciendo, ahí va a aparecer en pantalla, a Dios le desagrada el divorcio. Póngame esa frase, por favor. A ver, léala conmigo. A Dios le desagrada el divorcio. La segunda frase, Dios quiere que luchemos por el matrimonio. Léala conmigo, Dios quiere que luchemos. Hágame un favor y voltee a ver a la persona que tiene a la par y si es su pareja, más todavía. Y dígale, Dios quiere que luchemos. 3, lea esto. No veamos el divorcio como poca cosa ante Dios. Quiere ver un pasaje en Malaquías donde el Señor habla claramente acerca del divorcio. Mire lo que dice el Señor en Malaquías 2, del 13 al 16. Léalo conmigo.
Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, y no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Está diciendo de que hay un estorbo a la adoración, ¿verdad? Y más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, oiga esto, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Cómo dice ahí? Él aborrece. ¿Sabe usted que la Biblia es el único libro sagrado? Porque hay un montón de religiones en el mundo y hay religiones que están creciendo grandemente y tienen sus propios libros sagrados, pero ellos mismos, por boca de ellos mismos, dicen, no, es que no podemos conocer a Dios. Dios es trascendente, Dios está lejano, Dios es incognoscible. Pero la Biblia es el único libro que sí te permite conocer a Dios. Porque en ella, en las páginas de la Biblia, Dios se revela. Y aquí estamos conociendo algo de Dios. Dice que Dios aborrece el repudio, el divorcio. Claro, decíamos, esto no es para condenar a nadie. Hay situaciones que se nos salen de las manos. Muchos están aquí sentados con sentimientos de culpa y no dependió solamente de ellos. Entonces Dios nos va a hablar a todos, pero solo estamos estableciendo. Dios no quiere que veamos como poca cosa el divorcio. ¿Cómo son diferentes los matrimonios cristianos que los matrimonios del mundo? El mundo lo mira como algo desechable. Si no son compatibles en su carácter, divórciense. Es más, usted puede ir a una consejería psicológica. Claro, no hablo de todos los psicólogos, pero si el psicólogo o la psicóloga no es cristiana, la consejería va a ser, mire, la prioridad la tiene su felicidad. Entonces no esté aguantando, ¿verdad? Usted va a una consejería bíblica y va a ser, luchen por su matrimonio. El matrimonio es para glorificar a Dios, el matrimonio es para bendición de ustedes. Luchen. Allá va a ser, porque, claro, no estamos diciendo, a pesar que haya violencia de todo tipo, ¿verdad? Aguanten, tampoco. Pero sí, el matrimonio cristiano debe de dejar como último recurso el divorcio, mientras que allá fuera de la iglesia las cosas se ven desechables. Vamos a ver entonces en la práctica cómo aplicamos esta palabra. Todo lo que hemos aprendido, digamos, traerlo a la práctica. Y vamos a empezar con los casados. ¿Cómo aplican esta palabra a los casados? Número 1, oremos, hermano, por nuestro matrimonio. Casados, ¿dónde están los casados en la casa de Dios esta mañana? Usted necesita orar por su matrimonio. Lo voy a decir de nuevo porque muy poquitos amén. Usted necesita orar. Dice la Biblia, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y vos pensás que podés preservar tu matrimonio sin orar. Yo le voy a decir algo, todos los que han pasado por un divorcio, con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, nadie jamás pensó que iba a acabar en divorcio. Se casaron ilusionados, se casaron felices. En algunos casos más temprano que tarde y en otros casos al revés, llegó la decepción, llegó el desánimo, llegó a ser preferible la separación que continuar en esa relación que se distorsionó. Claro, la raíz es el pecado de todos. El matrimonio es una unión de dos personas pecadoras, pero si hermano, si no estamos velando en oración, usted y yo podemos llegar a ser parte de la estadística. Hermanos casados, por favor, por lo que más quiera, no se confíe diciendo, no, es que eso no nos va a pasar a nosotros. Porque así decían todos los que se han llegado a divorciar. No se confíe diciendo, no, mi esposa o mi esposo jamás voltearía a ver otra persona. ¿Usted cree que usted y yo no tenemos la capacidad de fallar? ¿Usted cree que los pastores no pueden llegar a fallar? Yo creo que está claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuántos casos tristes de pastores en situación de divorcio? Ovejas, líderes. El enemigo, hermano, apunta fino y apunta a los matrimonios. Usted y yo tenemos que estar orando siempre. Efesios 6:18, mire lo que nos dice. ¿Sabe de qué venía hablando Pablo aquí en Efesios 6:18? De la armadura. Y los casados se tienen que poner la armadura, pero mire cómo se sella. Este es el final de la armadura de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuándo tienen que orar los casados? Orando
en todo tiempo. ¿Cómo tienen que orar los casados? En toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No te durmas en la oración. ¿Qué quiere decir velando? ¿Cuándo está usted desvelado? Cuando no se ha dormido. Y muchos de nosotros tenemos una vida dormida de oración, como una llamita que ratos de tu vida ha estado fuerte y últimamente quizás la has dejado que se apague. Pero el Señor quiere esposos madrugando en la mañanita, encontrando a su esposa todavía dormida y llevando la vida de su esposa y de su familia y de su matrimonio en oración. Te voy a preguntar algo esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tú como varón, como esposo, como líder de tu hogar te levantaste tempranito antes que todos los demás y oraste? ¿O sos el último que se levanta en la mañana a orar y todavía pedís que te lleven el café? Cuando el esposo tendría que ser el primero que se levante. Y cuando ya le lleva el café a la esposa, ¿cuántas hermanas dicen amén? Él ya tiene que haber estado orando su media hora por lo menos. Te quejas que se te han perdido tus hijos. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste por ellos? No que lo regañaste, no que le levantaste la voz. La última vez que clamaste al Señor por tus hijos. Y así nos quiere clamando por el matrimonio, por la salud de sus hijos, por los matrimonios de sus hijos. ¿Cuántos cristianos estamos ya orando por los matrimonios de nuestros hijos? Yo le quiero ser sincero, es una oración que Dios me ha puesto a mí por mis chelitos. Uno tiene 12 años, pero ya nos pasó, está de este tamaño, y el otro tiene 9 años. A mi esposa no le gusta que yo ore por ese tema, porque dice, mira, siento que Dios va a acelerar las cosas. Si estás para de orar, no, pero yo puedo orar que el Señor en su momento le dé una sierva de Dios, una hija de Dios. Ay, me dice mi esposa, es que siento que me lo van a quitar. Mirá, le digo, no te preocupes, así me quitaste vos a mí. Y además si se lo llevan va a ser con colaboración de él. Así que no le eches la culpa a la pobre cipota. Orá que le traiga una sierva de Dios. Hermano lindo, usted puede orar por sus hijos y debe orar por sus hijos. Usted puede y debe orar por su matrimonio. Ore porque el Señor cuide el corazón de su esposa. Esposas, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo? Que guarde sus ojos, que guarde su corazón, que lo cuide de la mujer ajena. Tenemos que estar orando unos por otros. La palabra de Dios dice en Judas 1:20, póngamelo por favor, rapidito. Pero vosotros, amados, mire lo que quiere el Señor, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. ¿Cómo me voy a mantener en el amor de Dios? Orando en el Espíritu Santo. La Biblia dice, orad sin cesar. Debería ser una constante, esperando la misericordia de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios sobre sus matrimonios? El Señor te quiere orando. No solo te quiere orando, el Señor te quiere luchando por tu matrimonio. Los matrimonios cristianos, óigalo bien, no se dan por vencidos. Vienen dificultades de enfermedad, pero en las buenas y en las malas los matrimonios cristianos se agarran bien de Dios y luchan el uno por el otro. El matrimonio fuera de Cristo se rinde fácilmente. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Dios sabe por qué estoy insistiendo bastante en este punto. Tal vez hay matrimonios aquí que están, no, mira, mejor llevémonos bien ya como amigos. Dejemos de estar peleando, mira, conversemos, pero ya mejor vos por tu lado, yo por el mío. No, el Señor quiere que luches. Oiga bien, Dios quiere que luche. Hay una estadística que me entristeció. Dicen que allá en el mundo, sin Cristo, esto es sin Cristo, allá en el mundo, la razón por la que las mujeres dejan a los hombres es por escasez. Y la razón por la que los hombres dejan a las mujeres es por enfermedad. Quiere decir que si hay enfermedad en el hombre, la mujer tiende a ser más fiel, lo cuida y ahí se queda. Pero si tiene un bajón económico, ahí es más probable que lo deje. Así que ya sabe, hermano, usted se puede enfermar, pero siga trabajando, ¿verdad? No, pero eso es sin Cristo. ¿Cómo es la cosa del otro lado? Si la mujer, si la familia tiene problemas económicos, el hombre es fiel y ahí está, y le echa ganas. De todo modo es culpa de él si hay problemas económicos. Pero si hay problemas de salud, el hombre tiende a abandonar. A mí me partió el corazón eso. Y es más, me hizo pensar qué diferentes son los matrimonios en Cristo. ¿Cuántos estuvieron aquí en el testimonio que dio nuestro hermano el pastor Nelson Avilés hace como unas 2 semanas, un lunes? Muchos se lo perdieron quizás. Ahí está en la página web
bajo testimonios, es el último testimonio. Pero bueno, contarle, la esposita tuvo un cáncer terminal, daba gritos y estaba prácticamente ya desahuciada por los médicos, llegó a 90 libras y el hombre se mantuvo fiel. ¿Por qué los matrimonios cristianos son diferentes? Porque Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Hoy te podés agarrar de las fuerzas de Cristo. Yo no digo que tú vas a sacar fuerzas, porque a veces ya estamos cansados de luchar, pero yo te digo, esfuérzate en la gracia que Cristo te puede dar. Llénese del Espíritu y luche por su matrimonio. Otra forma de luchar por el matrimonio es dejar de estar señalando las faltas del otro y comenzar a ver en qué estoy fallando yo. Luchamos por el matrimonio cuando mi oración no es: Señor, cámbiala. Algunos están orando que el Señor cambie a su cónyuge o lo cambie de cónyuge, pero esa no es la oración que el Señor recibe. La oración que el Señor recibe es: perdónanos nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro te da el modelo. Uno de los frutos del Espíritu, una forma, se fija como dice a cada rato la Biblia, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. ¿Cómo sé que estoy orando según el Espíritu, según la voluntad de Dios? Cuando yo oro conforme a la palabra de Dios. Cuando el fruto del Espíritu es mansedumbre. El otro día me impresionó, fue la primer consejería matrimonial que yo pude estar presente cuando estaba en mi entrenamiento para pastor. Y recuerdo, hermano, que se me permitió estar presente. Yo aprendía mucho y tomaba nota, ¿verdad? Y el matrimonio llegó despedazado en un hilito y prácticamente ya estaban viviendo separados. Y este pastor que Dios usó tan sabiamente para aconsejar, el primer consejo que les dijo es: miren, la palabra lo que enseña es que yo no esté viendo la paja en el ojo del hermano y no me dé cuenta de la viga que tengo en mi ojo. Y los agarró, hermano, con algo tan sencillo que usted ya conoce, con las bienaventuranzas los agarró. Y les dijo: en las bienaventuranzas hay una escalerita, y yo no sé si usted quiere tomar nota, cualquier matrimonio se restaura si sigue la escalerita de las bienaventuranzas. Se la voy a recordar si quiere así rápidamente. Y este pastor le dijo: lo primero es pobreza de espíritu. Mientras esté señalando al otro, viendo los defectos del otro, ahí hay orgullo, ahí no hay pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu es dejar de señalar al otro y decir: no, yo he pecado. Y mi pecado es lo que está trayendo problemas. ¿Cuáles son mis defectos? Cuando esa actitud llega a los matrimonios, ahí está el Espíritu Santo obrando. ¿En qué fallé yo? ¿Quiere que se acaben los pleitos en su matrimonio? Deje de señalar y comience a ver en qué está fallando usted. Y dice: los que lloran cuando hay lágrimas y tristeza y dolor por mi pecado. En los matrimonios muchas veces los cónyuges lloran, pero lloran por lo que les hizo el otro. O lloran por lo que les dijo el otro, o lloran por lo que no les dijo el otro, porque el 14 esperaban un gran detalle y quizás el hombre que tienes no es tan detallista. Pero hermano lindo, el Señor quiere lágrimas por ver mis deficiencias y no las del otro. Mansedumbre, bajar la mano y empezar a rendirle mis defectos al Señor. Hambre y sed de justicia. Y ahí nos podríamos ir, ¿verdad? La misericordia, bienaventurados los misericordiosos, cuando el Señor empieza a hacer que perdones las ofensas. ¿Cuántos matrimonios hasta la fecha no se recuperan? Porque no ha habido un perdón completo. Y si el Señor a nosotros no nos echa el pasado en cara, si Él nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para estarle sacando el pasado al cónyuge? Y quiero decirle, hermano, que esa pareja se restauró. Pero necesitamos los casados, hemos dicho orar, hemos dicho luchar, hemos dicho buscar consejería. ¿Sabe cómo resuelve el mundo los problemas matrimoniales? Se lo guardan y dicen: los trapos sucios, ¿qué dice el dicho? Se lavan en casa, no le digas a nadie. Pero la palabra de Dios dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Cuando usted como pareja decide buscar consejería y es sincero en esa consejería, esta es otra forma que los casados pueden rescatar su matrimonio: ser sinceros. ¿Quiere usted que de verdad su matrimonio se restaure? En esa consejería, sea sincero. Recuerdo el otro día una pareja, hermano, ¿y qué tiene que hacer uno de pastor? Enseñar lo que dice la Biblia. Y estábamos viendo que él no tenía que ser tosco en su forma de tratarla a ella, y que él tenía que tratarla como vaso más frágil, ¿verdad? Y ella tenía que someterse a la autoridad de él. Pero claro, el problema de fondo era pecado oculto. Y terrible como en una de esas reuniones, después de hablar y mire, usted tiene que cambiar esto y usted tiene que cambiar lo otro, y no mejoraba, hasta que en una de las reuniones llegó la esposa con el historial de las visitas web del esposo. No sé cómo lo había conseguido.
lleno de páginas de pornografía, de prostitución, de un montón de cosas. Y no dijo nada a ella. Recuerdo, fue impresionante, solo puso el teléfono así. ¡Puc! Y el esposo, pero mira, eso no es mío, yo no he hecho. Y ahí empezó una cosa terrible. Cuando sale el pecado a la luz, es más vergonzoso que cuando nosotros somos sinceros y decimos, mira, hija, o mire, pastor, yo estoy luchando con esto. Si somos sinceros, si buscamos ayuda, el Señor puede obrar, hermano, pero necesitamos sincerarnos con Dios. Otra cosa que pueden hacer los casados, y necesito moverme ya porque se nos acabó el tiempo y tengo que hablarle a los solteros y a los divorciados, pero los casados, cuide su tiempo con su pareja. No puede ser, estamos hablando de cuidar el tiempo con Dios, pero si no cuidas el compañerismo con tu pareja, entonces ya estás divorciado dentro del matrimonio. Porque el matrimonio fue dado para compañerismo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda. ¿Y dónde? Si tiene que ser tu socia, tu mejor amiga, tu conversación más preciosa, la oración, la intimidad más grande que tiene que ver entre ustedes, tiene que ser espiritual y de conversación. Pero yo no sé si llegó el 14, se fue el 14, llega el aniversario y se te olvida la fecha. Anótela, porque a mí también se me olvida, pero para eso uno tiene agenda, ¿verdad? Anótela o pídale, aunque sea que el Facebook se la recuerde, pero póngase las pilas, ¿verdad? Y cuide su matrimonio, cuide su compañerismo. Sáquela, hermano, aunque sea al patio, pero sáquela. Amén. Por lo menos cambian del mismo comedor. Invierta. Hay parejas que si no es hablar del dinero, o si no es hablar de los hijos, o si no es hablar del trabajo o del ministerio, no tienen tema de qué hablar. Hace años que se han distanciado. Y eso es como un divorcio aún dentro del matrimonio. Solteros, ¿cómo pueden aplicar la palabra a los solteros? Ore por su futura pareja, pero solteros, oren con un ojo abierto. Amén. Los casados hay que orar con los ojos cerrados porque ya estás casado, ¿verdad? Pero los solteros tienen que orar, pero tienen que estar dispuestos a recibir la persona que el Señor les mande, hermano, buscando realmente las prioridades que la palabra de Dios establece. ¿Y cuáles son esas prioridades? El soltero, en primer lugar, se tiene que fijar que la otra persona sea verdadero creyente. Oiga bien, que sea verdadero creyente. No importa solo con venir a la iglesia y parecer cristiano. Si hay muchos de aquí se van a fregar y se comportan igual al mundo, pero si usted quiere que le vaya bien, ore por su futura pareja. Por cierto, una de las formas como aplicar esta palabra, solteros, hay que parar ese patrón de conducta de que amarra, corta, amarra, corta. Eso es practicar el divorcio. Peor si todavía estás como practicando la fornicación, porque hay solteros hoy en día que mira, vámonos a vivir juntos y a ver si somos compatibles, pero eso es algo que no agrada al Señor. ¿Por qué? Porque Él estableció, hermano, que haya amistad entre el hombre y la mujer, y luego si va a haber un matrimonio, se hayan fijado primeramente en estas características: que sea verdadero creyente. Número 2, que sea trabajador y diligente, que sea esforzado, que sea estudioso, que sea emprendedor. No un holgazán, un desocupado. Si desde ahorita el cipote pasa solo en juegos de video y no quiere ni siquiera estudiar, no ayuda ni a sus papás. ¿Y qué estás pensando que te va a ir bien? Pero a veces tenemos las prioridades al revés, ¿verdad? Que sea verdadero creyente, que sea trabajador. Tercero, que tenga un buen carácter. Si desde ahorita te grita, si desde ahorita te golpea, si desde ahorita hay dificultad en la relación y no nos fijamos en eso, no quiere ni venir a la iglesia contigo. Entonces, ¿qué estamos pensando, jóvenes, solteros? Y cuarto lugar, que te guste. Sí, ciertamente te tiene que gustar. Yo no te estoy diciendo cerrar tus ojos y casate con el que te mande el Señor, ¿verdad? Aunque no te guste, pero como es cristiano y es trabajador, dale. No funciona así tampoco, te tiene que gustar. Claro, lo que les voy a decir es un secreto. A veces te va a empezar a gustar después y no de entrada. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados al ambiente del mundo que algunos tienen las prioridades al revés. Lo primero es que me guste. Lo segundo es, dicen algunas hipótesis, lo voy a decir con respeto, pero también con realidad. Algunas hipótesis dicen, mira, con que me guste y tenga pisto, yo lo convierto después. Y hermano, lastimosamente el único que puede convertir las almas es el Espíritu Santo de Dios. Usted no va a poder convertir a nadie.
Pero si usted le pide al Señor que le dé un siervo, que le dé una sierva. Otra cosa, solteros, no se apresuren, aprendan a sentirse felices, completos, sirviendo al Señor, preparándose, estudiando, trabajando. No se enrede en fornicación, séale fiel a su pareja desde ya. Cuando usted se enreda en fornicación, cuando usted se enreda en inmoralidad, en pornografía, usted desde ya está preparándose para un desastre en el matrimonio. Cuando empezamos a ser fiel al Señor, ya nos estamos preparando para tener éxito en el matrimonio. Padres de hijos solteros, oren por sus hijos solteros. Aconséjenlos. Escuchen, yo no le digo que llegue y los regañe, pero mire, una de las formas como uno sabe que está envejeciendo es porque los niños que uno vio así, ahorita me pasó, entré a este culto de las 9, yo vi algunos niños que hoy ya son jóvenes y están sentados y me están oyendo. Así los vi, pero chiquitillos, yo creo que algunos los chineé y hoy ya están así. Y ahí uno dice, se me fue la juventud, ¿verdad? Se le están creciendo rápido. ¿Y usted cree que eso del matrimonio está lejos? Súmele 5 años a la edad de su hijo y yo creo que ya podría estar casado. Le digo eso a mi esposa y me mata, ¿verdad? Yo creo, gracias a Dios, que ahorita no vino. Ya podría ser papá, ya podría ser mamá. Así que, hermano, ore por sus hijos, pero también tráigalos a la iglesia. Y yo lo felicito que lo trae a la iglesia. Tal vez algunas veces no quería venir a la iglesia, involúcrenlo si es posible al culto de jóvenes. Métalos a los exploradores del rey, al estudio bíblico del pastor Miguel, pero involúcrenlos, porque la palabra de Dios prepara a nuestros hijos para la victoria. Vamos con los divorciados. ¿Qué les dice el Señor a los divorciados esta mañana? Lo más importante, hermano, es que usted hoy en esta situación en que está, se agarre bien de Dios. Ya vimos que el Señor no le condena, ya vimos que el Señor no le juzga, ya vimos que lo que quedó atrás, el Señor ha borrado ese pasado. Y si hubo pecado, quiero decirle esto, es cierto que cuando hay, porque veíamos en la Biblia que hay cláusulas de excepción. ¿Cuándo no es pecaminoso el divorcio? Cuando usted es el cónyuge víctima, digamos, y el otro ha sido infiel. Esto no quiere decir que al nomás hay una infidelidad, usted puede salir corriendo a divorciarse. No, el Señor restaura. Yo sé que aquí hay matrimonios que son testimonio que Dios restaura las vidas aún después de una infidelidad. Puede haber perdón y puede haber restauración, pero si no hay y hay un divorcio, ese divorcio no es pecaminoso para el cónyuge víctima. Fue pecaminoso para la otra persona. Pero supongamos, hermano, que fue por lo que sea, que fue un divorcio pecaminoso, que no eran las razones estipuladas en la Biblia, usted se divorció. En Cristo hay perdón y restauración para tu vida. La sangre de Cristo hace todas las cosas nuevas. Y como te decía el Espíritu al principio, usted es un cristiano de primera categoría, no de segunda. Lo importante es de aquí en adelante. Porque si estás divorciado y con esa excusa confundís soledad con amor y te seguís enredando en relaciones desordenadas y decís, mientras viene el correcto, aquí me entretengo con el incorrecto. Y muchos toman, perdone aunque se ría, pero muchos toman, oiga, un estilo de vida de fornicación. Porque dicen, oye, ya estuvo. Y mientras llega la persona y más que queda con miedo, dice, yo no me vuelvo a casar tan rápido. Bueno, las probabilidades que después de un divorcio te volvás a divorciar suben. Si el primer matrimonio tenía 50%, el segundo matrimonio tiene 70% probabilidad que haya divorcio. Y el tercero, 80%. Por eso hay gente que agarra zumba. Un divorcio tras otro, tras otro. Pero en Cristo no debe ser así. Yo le quiero decir algo. En Cristo las estadísticas no funcionan así. Si usted está en Cristo y espera en el Señor, Dios le puede volver a dar un nuevo matrimonio que tiene 100% probabilidad de permanecer firme en Él. Pero agárrese bien de Dios. El punto es, agárrese bien de Dios. Déselo fuerte si es para Él. Si te agarras bien de Dios, Él va a sanar tu corazón. Él te va a ayudar a ver tus errores. Él te va a dirigir. Él te va a responder tus preguntas. El Señor se va a encargar de tu vida. Busque andar en santidad. Apártese del estilo de vida del mundo, de las trasnochadas, de los solteros sin Cristo, ¿verdad? Usted agárrese bien de Dios, no se enrede. Aprenda de los errores, no se meta tan rápido en una relación. Muchos están como queriendo llenar ese vacío. Aprenda a llenar su vida con Dios, sirviendo a Dios, ocúpese. Y cuando Dios le ponga a la persona, si esa es la voluntad de Dios y el deseo suyo, cuando Dios le ponga a la persona, el Señor
va a dar su bendición. Vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden pasar en este momento y le vamos a pedir una cosa juntos al Señor. Pidámosle, iglesia, por favor, póngase de pie y le vamos a pedir enamorarnos cada día más de Él, porque esa es la clave para que podamos tener éxito en toda nuestra vida. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por hablarnos de este tema tan necesario para nuestra bendición. Dígale: quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume. Una vez más, quiero enamorarme. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Esta mañana el Espíritu Santo quiere poner en tu corazón un amor único, un amor especial, el amor más grande de tu vida, que no sea por una persona, sino por el Señor Jesucristo. Él se lo quiere dar al soltero para que pueda esperar en el Señor, para que pueda dejar pasar esas oportunidades de desviarse. Él se lo quiere dar al casado para que pueda tener fuerza y ánimo y sabiduría para seguir luchando, para transformar su carácter, para sacarlo de cualquier bache. El Señor te quiere dar ese gran amor a ti que te has divorciado o que estás incluso separado y no sabes qué va a hacer de tu matrimonio. Pídele que Él llene todo en tu corazón esta mañana, que te enamores tanto del Señor, de su palabra, de su presencia, de la conversación con Él, que no te querrás llenar chateando con otras personas o con romances pasajeros que son amores baratos comparado con el perfecto amor de Dios. Que ya no te conformes más con esa comida chatarra con la que te has querido llenar, sino que le des la oportunidad al amor perfecto de Cristo. Y Él va a dirigir todo en tu vida. Él va a enderezar el camino delante de ti. Digámosle: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia. Sí, Señor. Esposos enamorados de Jesús. Hijos, todo lo que tengo y lo que soy. todo lo que he sido te lo doy. Que mi Esposas, vida sea para ti como un perfume a tus pies. Póngale la mano si tiene a sus hijos ahí a la par, y si tiene su pareja también póngale la mano. Vamos a orar. El mensaje ha terminado. Soy el pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones
quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.